6:47 y avanzamos en nuestra agenda informativa en la hora de la verdad. Y ahora saludamos a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Senadora, muy buenos días. Buenos días, querido Omar. Como siempre, un gran gusto poder conversar contigo, con Sergio, con todo el equipo de la Hora de la Verdad y, por supuesto, con todos sus oyentes. Y muy contenta de haber escuchado al doctor Fernando esta mañana. Muchas gracias, Paloma, por estar con nosotros a esta hora. Y bueno, vamos a tratar de entender un poco este galimatías que nos están armando desde el Consejo de Estado y desde la Corte Constitucional. Dos decisiones en el sentido de crear las 16 curules para la paz, a través de lo que fue el acto legislativo que creíamos no había pasado las mayorías en el Congreso, pero que ambas dicen que sí pasó, porque se recalculó la manera, o más bien, se definió la manera en cómo se calculaban las mayorías, pero el problema está en que una dice que las curules deben operar del 2018 al 2022 y del 2022 al 2026, y la otra dice que del 2026 al 30. ¿Quién entiende esto, senadora? O sea, ¿cómo, a quién le van a hacer caso en el Congreso de la República? ¿A lo que dice la Corte Constitucional o a lo que dice el Consejo de Estado? Bueno, además, lo primero que yo quiero decir es que a mí me preocupa mucho la teoría según la cual todas las decisiones en este país son obligatorias. Por supuesto, las decisiones de las Cortes son obligatorias, las sentencias son obligatorias, excepto las decisiones que se toman en mayoría. Cuando el Congreso no aprueba las curules para las llamadas víctimas, pues lo que hizo fue no aprobarlas. Entonces no es posible que ahora una rama del poder público independiente venga a decir cuáles son las mayorías del Congreso. Pues entonces el Congreso de la República tendrá que decir que cuando ellos deciden que no hubo elección, porque no hay mayorías, porque había vacancias, y que cuando hay vacancias de todas maneras se mantiene la mayoría absoluta, pues van a tener que utilizar la misma interpretación. Porque lo que no puede pasar aquí es que la única rama que pueda ser independiente ni tener sus propias decisiones sea la rama legislativa. Yo creo que eso es muy grave. Lo segundo, un argumento jurídico de mar que todos entendemos. Los actos del Congreso no son actos administrativos. Acá el Consejo de Estado va a tratar los actos del Congreso como si fueran administrativos. Eso no tiene ningún sentido. En ninguna facultad de derecho jamás se ha dicho que los actos del Congreso sean susceptibles de control administrativo en la rama contencioso administrativa. Eso es aberrante y crea un precedente absolutamente nefasto para este país, porque la rama legislativa no tiene control contencioso administrativo, por definición de lo que es la estructura de poderes, de manera que uno no entiende qué anda haciendo el Consejo de Estado metido en esos temas. Y luego viene la sentencia de la Corte Constitucional, que tiene cosas que son absolutamente también traídas de los cabellos. ¿Qué le parece a usted que la Corte Constitucional diga que porque el senador Roy Barreras dice que él representa los 3 millones de víctimas, entonces hay que tutelar a Roy Barreras, que no tiene un solo poder de una sola víctima, no solamente el poder de unas víctimas, sino de todas las víctimas de Colombia? Hágame el favor, de cuando acá la legitimación en la causa se le otorga a un senador por él decir que él representa a las víctimas. Me parece muy grave que se esté diciendo que todas las víctimas quieren esas curules cuando eso no es cierto, porque esas curules de mar no son para las víctimas. Y voy a explicarle por qué. Primero, porque el mayor número de víctimas de Colombia son los desplazados. Los desplazados constituyen en el Registro Nacional de Víctimas el grueso de las víctimas en Colombia. Es posible entonces que digamos que hay curules para víctimas y el grueso de las víctimas, esto es, los desplazados, no pueden participar. ¿Y por qué no pueden participar? Porque las curules no son para las víctimas, para los territorios. ¿Qué territorios? Los territorios donde las FARC tuvo mayor predominio, ejercieron mayor violencia y mayores daños han hecho. Pero hay que recordar ahí también que ahí es donde está el 52% de los atentados y muertes de líderes sociales, porque es en ese territorio donde está la mayoría de los cultivos ilícitos de este país y donde están todos los grupos armados ilegales. Entonces yo pregunto, ¿qué víctimas son las que pueden votar con los fusiles asesinos de los grupos ilegales alrededor para poder elegir nuevos representantes? ¿Cuál va a ser la incidencia de los grupos armados en la elección en estos territorios cuando los colombianos que viven ahí están sometidos al poder de esas armas? Pero lo que es más grave, cuando la mayoría de las víctimas
precisamente fueron desplazadas de esos territorios y no están ahí. Nosotros desde el Centro Democrático hemos insistido mucho en que el tema es que las víctimas debieran tener curules si es que se les van a dar. En cómo, Demar, si uno lo quiere hacer, se puede hacer. Y es muy fácil. Es entregarle a las víctimas unas curules de circunscripción nacional, donde puedan votar todos aquellos que están inscritos en el Registro Nacional de Víctimas y que los candidatos también tengan que estar inscritos en el Registro Nacional de Víctimas. De esa manera, las víctimas en todo el país pueden votar y además, pues los victimarios quedan, por definición, excluidos de la posibilidad de participación y los desplazados podrían participar. Y nosotros somos de la idea que ahí también debieran poder participar los miembros retirados de las Fuerzas Armadas de Colombia, en especial aquellos que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, porque es lo que le da una compensación a las odiosísimas curules que hoy tiene las FARC, que les regalaron a las FARC y que, como vimos, no representaban a nadie, porque nadie votó por ellos, pero que hoy ocupan criminales de lesa humanidad enlodando las instituciones colombianas y generando una contradicción de valores democráticos absolutamente inaceptable. Como que criminales de lesa humanidad están hoy sentados en el Congreso habiéndose quitado el uniforme lleno de sangre, pero sin haber pagado un día de cárcel, sin haber dicho la verdad y sin haber preparado a las víctimas. Entonces yo creo que aquí, Demar, estamos ante un enorme reto para la nación. El país no puede permitir que nos creen 16 curules para entregárselas nuevamente a los violentos, porque 16 curules sobre los territorios donde está la incidencia armada del narcotráfico no son para las víctimas ni serán para las víctimas. Pero lo que es más grave, aquí se está desconociendo la decisión democrática de los colombianos, que votamos no y ganamos en el plebiscito, que rechazamos que les regalaran representación política a los violentos y aquí insisten por vías antidemocráticas en imponernos esas decisiones. Y vuelven a violentar no solamente la democracia participativa, sino el propio Congreso de la República, con unas sentencias que, como expliqué, tienen mucho de qué explicar en términos jurídicos, pero que son aberrantes en términos de irrespetar las decisiones democráticas del Congreso de la República previamente refrendadas por el voto popular que ganó con el no y que volvió a ganar con Iván Duque. De manera, querido Demar, que yo quiero invitar a todas las víctimas que nos estén escuchando a que participen hoy en la audiencia que va a haber en el Congreso de la República, organizada por la presidencia del Senado de la República, para que puedan expresar su posición. Ojalá se inscriban, hay plazo hasta las 9 de la mañana y necesitamos que se inscriban para que puedan hacer conocer a la opinión pública y a las instituciones su desacuerdo con estas curules regaladas nuevamente a los violentos en detrimento de los derechos de las víctimas. Yo creo que aquí tenemos que ser muy activos. Senadora, la saluda Sergio Helt. Quisiera preguntarle precisamente con respecto a eso. Entonces, inscribirse, salir a los medios, obviamente a través de la opinión pública, pues buscar presionar que se dé un revés con estas curules, pero sinceramente parecería que ya no hay vuelta atrás. Entonces la pregunta es, ¿y quiénes van a terminar ocupando esas curules? Porque, bueno, hablamos de las víctimas, en teoría las víctimas, pero en realidad ¿serán las víctimas de las FARC las que queden ocupando algunas de esas curules o terminarán siendo arrebatadas por otras personas? Y bueno, obviamente eso seguirá engrosando, además, ¿no? El costo del Congreso de la República, un costo ya bastante amplio que ahora pues vendría a costarle al país mucho más en medio de esta estrechez fiscal. Pero la pregunta es, dos preguntas. ¿Esto quizá no tiene reversa? Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿en verdad serían las víctimas de las FARC las que estén allí? ¿O quizá tendríamos que aguantarnos otra clase de personas ocupando esas curules? Sergio, buenos días para ti. No, evidentemente esto tiene que tener revés, porque en derecho no puede haber decisiones absolutas y mucho menos cuando desconoce la voluntad de los colombianos que votamos por el no y están desconociendo la voluntad del Congreso que no aprobó esas curules. No sé si no fui suficientemente clara, pero evidentemente estas curules no son para las víctimas. No son para las víctimas porque es que en esos territorios está el mayor porcentaje de cultivos ilícitos y el mayor asesinato de líderes sociales en el país. Ahí los que están asentados son los grupos criminales que, por supuesto,
van a usurpar las curules y no van a permitir que sean las víctimas quienes las tomen. Pero además, Sergio, la mayoría de las víctimas no están en esos territorios, porque la mayoría de las víctimas son desplazados, que tuvieron que salir de esos territorios precisamente por la violencia asesina de esos grupos violentos y que ahora, queriendo participar, no van a poder hacer porque las curules excluyen la posibilidad de que las víctimas reales, como los desplazados, puedan participar. Por eso nosotros hemos sugerido la idea de una circunscripción nacional, donde todo aquel que esté en el Registro Nacional de Víctimas pueda votar y ser candidato y elegir representantes de las víctimas y no nuevamente de los victimarios, que es lo que nos proponen. Estas curules no son para las víctimas, son curules para los territorios donde están los victimarios y que terminarán en manos de los victimarios. Senadora, esperemos que ahora que este acto legislativo, de acuerdo con las normas de el Fast Track, debe pasar a un control de constitucionalidad previo a su existencia jurídica. Esperemos que los que hagan el control constitucional de esto no sean los mismos magistrados que resolvieron la tutela de Roy Barreras. No sé, le paso esa idea. Claro, ahí hay una muy buena idea además, que es los impedimentos que van a tener que declarar porque no puede juzgar dos veces lo mismo. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en mente y así estaremos presentando esos conflictos de interés a esos magistrados y pedirle a los colombianos hoy, los que nos están escuchando, que son víctimas, por favor, inscribirse en el correo senado, presidencia@senado.gov.co para que nos ayuden hoy en esas intervenciones que se tienen que inscribir antes de las 9 de la mañana. Es muy importante que hagamos valer nuestra voz, que ha sido la voz mayoritaria, que ha rechazado la representación de los criminales en el Congreso de la República. Senadora Paloma Valencia, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchísimas gracias, Demar. Un abrazo para ti, para Sergio y sobre todo para el doctor Londoño, que lo esperamos muy pronto de vuelta y pedirle a Dios que nos lo termine de curar y de defender, porque él representa un bastión fundamental en la defensa de nuestra democracia y de las ideas que defendemos. Un abrazo a todos los oyentes también. Nos acompañaba la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático hablando sobre ese galimatías jurídico que ahora nos proponen desde las dos cortes, desde el Consejo de Estado y desde la Corte Constitucional, con la creación de las 16 nuevas curules que llaman para la paz, pero que otros han dicho que son para las FARC. Ya veremos qué ocurre hoy.